Emergencia Nacional en Adicciones es lo que pidió la Iglesia, que hace tiempo viene cuestionando y reclamando y pidiendo más políticas, más combate al narcotráfico, y nuestra provincia sin duda y la ciudad de Rosario es un emblema. ¿Cómo le va, Delfrade? Muy bien, ¿cómo está, Flor? La verdad que es un gustazo. Dos observaciones al comentario que hiciste. Es muy bueno el documento de la Conferencia Episcopal Argentina, que empieza con una cita al actual Papa Bergoglio, en donde dice que el terrorismo está instalado en la Argentina y en el mundo a partir de que el dinero maneja absolutamente todo sobre la tierra, y que dentro de eso está el narcotráfico. Es interesantísima la definición, porque coincide en líneas generales con lo que decimos. El narcotráfico es un negocio constitutivo del capitalismo, como es la trata, como son los medicamentos, como es la venta de armas y como es el modelo extractivista, que se puede ser petróleo o soja. Claro. Eso es el capitalismo. Lo que sí es para destacar es que desde el año 98 en adelante, sacerdotes de base, desde el año 98, casi 20 años atrás, sacerdotes de base como Joaquín Núñez en la zona oeste de Rosario, Edgardo Montaldo en la zona norte, vienen denunciando esto de hace rato. La declaración es tardía, a mi entender, de la Conferencia Episcopal Argentina. Y además, a diferencia de tu comentario sobre que algunos sacerdotes sí enfrentaron al narcotráfico, sí, otros no, este documento dice: estamos derrotados con el narcotráfico. Porque este documento de la Conferencia Episcopal Argentina dice: dejemos de lado el narcotráfico. Vamos a tratar solamente a los pibes que necesitan ser tratados. Tiene razón. Pero ¿por qué se deja de lado el narcotráfico? Porque el Papa en su definición sabe que el sistema que defiende la Iglesia, que es el sistema capitalista, se alimenta del narcotráfico. Entonces me parece que es un documento muy importante que dice: vamos a usar la cannabis para fines medicinales. Eso es muy interesante. Cuestiona la idea de, por ejemplo, el libre consumo de la marihuana, porque dice el documento algo que vienen diciendo los sacerdotes de hace rato, que si vos liberás el consumo para los barrios es muy probable que los pibes entren en una espiral peor de lo que significa la adicción. Es interesante, se puede discutir eso. Sí, seguramente. Le agreguemos además que hay muchísimos profesionales que hablan del daño a la salud que genera la marihuana, ¿no? Exactamente, por eso me parece que es interesante. Igualmente, que el Estado sea el que se apropie de un negocio y saque a las mafias, no es algo para despreciar. Si el Estado se hace cargo del negocio y deja de lado a las mafias, es un paso importante. Esa es la definición que dio Mujica, por ejemplo, claro, en el Uruguay. Pero es una discusión para dar, yo respeto esa decisión. Y después está lo otro, la emergencia nacional en adicciones. ¿Qué significa? ¿Qué claro quiere decir? Eso es lo que no está expresado en el documento. Yo creo que eso tiene que ver con lo que también dice el documento acerca de que los presupuestos, por ejemplo, para lo que pasa en Senado de la Nación, dice la carta que hace la Conferencia Episcopal Argentina con lo que es la CEDRONAR, los presupuestos son realmente diferentes. Pero hay algo más. La emergencia significa que, por ejemplo, chicos que necesitan atención en un lugar, lo tengan en ese lugar y tiene que ser provista por el Estado. Eso efectivamente falta en todas las provincias argentinas y falta mucho en la ciudad de Rosario, en Pérez o en distintas zonas de la provincia de Santa Fe. Así que tenés luces y sombras, claro, cosas interesantes y definiciones políticas para hacer. Sí, que no son menores y que después los poderes políticos son permeables a muchos. Así es. Ahora, la responsabilidad del combate al narcotráfico es del Estado, más allá de las Pero ¿qué pasa si el Estado es cómplice? Fije la Iglesia. Mirá si es cómplice Está bien, por eso digo las permeabilidades del Estado. Por eso. Que es el que nos tiene que cuidar. Exactamente. Una política la tiene que diseñar el Totalmente. Estado. La Iglesia podrá tener su punto de vista. No, pero que está bien, es un factor de poder importantísimo. Bueno, negar eso. La permeabilidad del Estado. Exactamente. Frente a algunas cuestiones. Y toman una concepción que salió y emergió de Casilda, como es esto, ni un pibe menos por droga, lo cual es realmente interesante. Esa definición es de Casilda, es de un conjunto de muchachos que en Casilda dijeron: basta de esto, ni un pibe menos por droga. Es excelente la definición. Ese título que toma la Conferencia Episcopal surgió en Casilda, en el sur de la provincia de Santa Fe. Eso es buenísimo. Pero ¿qué pasa si vos decís, como dice ese documento, dejemos de lado el narcotráfico? No. Porque el negocio es de arriba hacia abajo. Muchos los curas de barrio, que están hasta acá de trabajo. Los curas de barrio ponen el cuerpo para la gente que está... Son los que vienen diciendo hace 20 años, exactamente, digamos, hay que combatir. No se los ha escuchado tampoco en este documento. Exactamente. Por eso me parece que tiene luces y tiene sombras.
Y en la propia definición con que comienza la carta pastoral de la Conferencia Episcopal Argentina de este fin de semana, sobre esa definición que da el Papa, que da Bergoglio, me parece que son cosas interesantes. Ahora, está muy bien atender a los chicos. Cruzar el negocio es cruzar al sistema que defiende la propia Iglesia. Por eso es interesante marcar también luces y sombras. Hay que prevenir además. Además hay que prevenir. Ahora, ¿con qué se previene? La manera de prevenir es con seguridad, con combatir el narcotráfico. Y con trabajo en los barrios. Hoy el gobernador lanzó... Porque entra todo, entra la inflación, pero claro, entra la pobreza, pero los barrios marginales laburo, que no tienen nada al alcance de nada. Entonces, ¿de dónde se agarran los pibes? La cultura del trabajo que se perdió. Porque digo, si vos tenés un papá que trabaja en una fábrica y gana 8.000 pesos por mes... El otro día sacó un documento... 13 años y va a vender y sacar 30 lucas por mes, 40, no sé, lo que te paguen. ¿Para qué voy a ir a trabajar? No, aparte si sacamos 600 pesos por día, que es lo que se está ofreciendo acá en Rosario. Pero fíjate esto, el fin de semana, el sábado, salió un documento de la Universidad Argentina de la Empresa. Universidad Argentina de la Empresa. En donde decía el hombre referente de esta universidad privada junto a representantes de otros 20 centros universitarios privados. No permitamos que la mayor construcción de trabajo venga del narcotráfico. Es una excelente definición, pero no deja de tener su sombra de hipocresía. No, claro. Porque los empresarios durante años, de los años 90 en adelante, se encargaron sistemáticamente de borrar las fuentes laborales en las barriadas de los principales centros urbanos en donde más se padece esto. Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Gran Córdoba, Gran Tucumán y Gran Mendoza. Entonces, por eso es interesante ver el peso de las palabras al lado de la historia de aquel que la pronuncia. Es tremendo. Es muy interesante analizar ese tipo de cosas. Nos interesaba pensarlo un poco, charlarlo. Veíamos al inicio del informativo los allanamientos en zona sur. Sí, aparte no es cualquier lado de la zona sur, es barrio municipal, es el lugar del Pimpi Camino, y eso es lo que está mostrando esto. Estos allanamientos lo que están mostrando es, a mi parecer, la última etapa del cambio de quién maneja el negocio de la cocaína en la ciudad de Rosario. Hasta hace algún par de años atrás era absolutamente insoslayable que el manejo del negocio de la distribución mayorista de la cocaína estaba a cargo de los monos. Una banda subsidiaria de los monos era la banda de los caminos. Como los monos empiezan a deflecarse por asesinatos, por muertes o porque están detenidos, aparece otro en la figura de quien se queda con todo esto, que es la figura de los hermanos Alvarado, el más conocido Esteban Lindor Alvarado, que hoy está manejando todo este negocio. En medio de esa reconfiguración, las principales pandillas en los barrios, que no quieren quedar ya como segundo plano, empiezan a disputar la hegemonía en los barrios. Se la disputan a los caminos. En este caso hay una banda vinculada a lo que se conoce como la familia de los Sánchez, y me parece que estos allanamientos, y por lo que decía la fiscal y el otro fiscal entrevistado, tiene que ver con eso. Es la última etapa de una nueva reconfiguración de la gerencia narco en la ciudad de Rosario. Qué loco, ¿no? Que todo el mundo conozca el apellido, sepa. ¿Y? El negocio. Y esta es la cuestión. Y después de nuevo aparece esta cuestión de que Puyaro salga a decir esto forma parte del convenio, del operativo conjunto. No es verdad. La Policía Provincial maneja una parte de la información y maneja una parte del negocio. La Policía Federal maneja una parte de la información y maneja una parte del negocio. Lo mismo pasa con Gendarmería, lo mismo pasa con Prefectura, y en el medio dirigentes políticos que tratan de ver a qué dirigente político podemos escrachar detrás de alguna de estas bandas. Esto es lo que está pasando hoy con el famoso operativo conjunto, en donde las cárceles se llenan de pibes pobres y los delincuentes de guante blanco, los grandes narcos, todavía no pisan ni siquiera los tribunales. Y cuando lo pisan, lo liberan a las 24 horas. Sí, ya tuvimos. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes.